listos ya para dar inicio a la primera entrevista de la mañana y nos acompaña el doctor Gustavo Ortega Guamonte, consultor de salud pública. Mi querido doctor, que haya pasado una feliz Navidad, que se viene un nuevo año lleno de bendiciones. Una feliz Navidad para ti, para la familia de ATV Sur y por supuesto para cada ciudadano, amigo y televidente que está a través de estas ondas amigas de ATV Sur y de Nuevo Día Magazine. Por supuesto que el año que viene sea mucho mejor, que nos traiga la posibilidad de emprender corrigiendo nuestros errores, mejorando nuestras virtudes y por supuesto haciendo una mejor ciudad, una mejor Arequipa, un mejor país. Gracias por esta oportunidad. Entonces, el tema de hoy es un poco interesante y viene ligado con distintas etapas de la vida, pero también viene ligado con lo que viene a ser un evento al cual le tenemos que tener respeto y cuidado, la apendicitis. Así es, doctor. Hoy hablamos de la apendicitis aguda, qué es, cuáles son los síntomas, el tratamiento. ¿Qué es la apendicitis aguda, doctor? Bien, cuando nos dicen apendicitis nos hablan pues de un cuadro infeccioso inflamatorio. Pero hay que recordar un detalle para saber hacer una diferenciación incluso y un diagnóstico diferencial de la apendicitis, que como digo es ese cuadro que generalmente se tiene en cuenta que terminaría en un acto quirúrgico para el retiro de lo que viene a ser el apéndice, que no es otra cosa que una parte de nuestro tracto gastrointestinal, pero que en algún momento tiene algunas alteraciones. Recordemos, para efectos de posterior desarrollo, que el apéndice tiene como irrigación a la arteria apendicular, que no es otra cosa que una rama que proviene de otras ramas que confluyen de lo que viene a ser la arteria mesentérica. Lo mismo ocurre con la vena apendicular, que luego va a dar a la vena porta. ¿Y por qué decimos esto? Porque muchas veces se ha visto que los cuadros de apendicitis tienden a desarrollar un dolor no a nivel clásico, a nivel de la fosa ilíaca derecha, sino también a nivel del hipocondrio derecho. Y nos llama poderosamente la atención cuando este cuadro, por ejemplo, empieza a tener un trastorno de algunas enzimas hepáticas, como son las transaminasas, e incluso la persona llega a mostrar un cuadro de ictericia. Y esta ictericia no es otra cosa que ese pigmento amarillo que suele aparecer en algunas otras patologías. Entonces, esta apendicitis tiene una multicausalidad. Dentro de ellos podemos encontrar la apendicitis propia un diagnóstico diferencial, con otros cuadros. Por ejemplo, una torsión de ovario, una torsión de testículo. Puede haber también una enfermedad pélvica inflamatoria en las mujeres que traiga consigo, es decir, esto puede ser apendicitis, pero no necesariamente lo es. Puede haber incluso carcinomatosis a ese nivel que pudiera traer ese diagnóstico diferencial. Cálculos o litiasis renal también puede ser parte de este tipo de cuadros, e incluso la constipación o estreñimiento pueden estar dando cuadros que semejen a la apendicitis. Entonces, para ello tenemos que hacer una evaluación exhaustiva. Y esa evaluación exhaustiva comprende de hacer diferencia, como hemos dicho, hay algunos cuadros propios de mujeres en edad fértil, gestantes, propios de ancianos, adultos mayores, propios de adultos jóvenes y propias de los niños. Y es así que nosotros, por ejemplo, podemos decir que en adultos la apendicitis se va a producir básicamente por lo que vienen a ser los fecalitos o los coprolitos, es decir, restos de la formación de heces que se van acumulando, se van arremolinando allí y obstruyen la base apendicular. Esto cambia radicalmente cuando se trata de un niño en el cual hay una hiperplasia linfoide, se llama, y las placas de Ruff van a ser las alteradas y también afectan esta base apendicular. Ahí tenemos nuevamente otra diferencia entre niños y adultos respecto a esta patología. Atentos. ¿Y cómo se presenta, doctor? ¿Y cómo diferenciarla precisamente? Precisamente. Entonces tenemos la triada de Murphy, que empieza a decirnos, comienza en algunos casos, no necesariamente exclusivo, con la sensación de no quiero comer. Una hiporexia, una anorexia, no quiero comer, poquito nomás.
Luego empieza a presentar dolor en diferentes puntos que pueden ser característicos y dependiendo del tiempo de evolución en el cuadro mismo. Luego presenta el paciente sensación de náuseas que pueden llegar al vómito. Y esto obviamente que trae no solo dolor, náuseas, vómitos y lo que viene a ser alteración de la temperatura, que mayor de 37.5 permite establecer pues una caracterización propia del cuadro apendicular. Ahora, pudiera haber en algunos casos incluso la poliuria o disuria, es decir, dolor, ardor al orinar o orinar a cada ratito. Pudiera haber estreñimiento o diarrea. Esto depende también de la ubicación, la posición del apéndice dentro de la cavidad abdominal, porque tiene diferentes presentaciones. La más común es la retrocecal ascendente y que de alguna u otra forma manifiestan pues la dolorabilidad de acuerdo a la ubicación que tienen. Esto indudablemente que trae consigo que se haga un estudio pronto y próximo, no sin antes recordar que ante cualquier dolor abdominal no necesariamente el fármaco indicado es un antiespasmódico. Un antiespasmódico no es otra cosa que un fármaco que disminuye la motilidad intestinal, que actúa como sedante o analgésico del dolor abdominal y que pudiera enmascarar cuadros de apendicitis que pudieran complicarse hacia una peritonitis y hacer de este cuadro una situación mortal, no necesariamente solo en apendicitis. El dolor también es un indicativo de diagnóstico, también es un indicativo de ubicación, pero también es un indicativo de alerta y alarma para los profesionales de la salud y para cualquier ciudadano que ante el dolor quiera que sea evaluado adecuadamente. Así es, entonces, qué importante es no llegar a la automedicación, doctor. Así es. Ahora, obviamente que dentro de la base apendicular nosotros vamos a encontrar dos tipos de gérmenes. Al inicio podríamos encontrar gérmenes que pudieran ya estar interactuando en una de las fases iniciales, como es la Escherichia coli. Empiezan a multiplicarse abundantemente. Pero cuando este proceso ya avanza y se hace más notorio no solo en los signos y síntomas, también cambiamos o empieza a notarse la presencia de otro germen que es el Bacteroides fragilis. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico frente a ello con un hemograma. Sin embargo, por ejemplo, también existen algunos parásitos que van a introducirse en la cavidad apendicular y que pudieran crear este cuadro de abdomen agudo o de apendicitis. Dentro de ellos, los pequeños e inofensivos oxiuros, Enterobius vermicularis. Cuando tenemos estudiantes de medicina les decimos que la parasitología es asombrosa, maravillosa y todas las ciencias de la medicina se relacionan con todo. Entonces, Enterobius vermicularis o oxiuros pueden estar invadiendo ello, o la Trichuris trichura, que es otro elemento importante y que allí manifiesta su presencia, irritando, inflamando este anexo del tracto gastrointestinal. No es posible, o hay que hacer diferenciación, porque algunos dicen, no, de repente es un Ascaris lumbricoides, o es una fasciola hepática. Es justamente fasciola hepática y Ascaris lumbricoides pudieran cumplir esa misma función de introducirse a nivel no del apéndice, sino de las vías biliares. Es ya específico de otro sitio de la cavidad abdominal y por ello también es importante, como bien digo, ese diagnóstico diferencial. Miren, ¿cómo se puede complicar la salud del paciente a causa de esta apendicitis aguda, doctor? Bien. Vamos a continuar diciendo que también, por ejemplo, pero ¿por qué? Si es apendicitis, ya me ha pedido sangre para ver si hay alguna manifestación. Me ha pedido otro examen que es la PCR, que también va a evaluar el poder predictivo del proceso inflamatorio. Pero ¿por qué me pide examen de orina si yo no tengo? Justamente para descartar y hacer diferencia con una infección urinaria, con la presencia o no de nitritos, que si no hay nitritos, yo me acerco más a la posibilidad de una apendicitis, pero si hay nitritos, puede ser que sea un proceso inflamatorio. Entonces, voy haciendo ese diagnóstico diferencial y llegando a que
inclusive por imágenes yo podría determinar la presencia de esta apendicitis. ¿Pero qué imágenes? La ecografía ya ha quedado un poco en desuso. Inclusive podríamos aplicar lo que viene a ser la tomografía. ¿Qué nos dice la tomografía? Que la luz que hay dentro del apéndice, si es mayor a 6 milímetros, 6.5, 7, ya nos está hablando de un cuadro apendicular. Si el grosor de la pared apendicular es mayor a 2 milímetros, ya nos está hablando de un cuadro de apendicitis. Entonces, estamos tratando de hacer diferentes exámenes para determinar lo que viene a ser que este cuadro sea bien diagnosticado y adecuadamente tratado. Obviamente que desde el inicio de la obstrucción, la congestión, la supuración, la necrosis, que son las etapas que se presentan allí, pues van a tener diferentes manifestaciones también laboratoriales, pero que tienen que ser evaluadas. Hoy por hoy los médicos también han rescatado lo que se llama una escala de Alvarado. Esta escala de Alvarado tiene hasta 9 puntos, ¿ya? Y haciendo esta evaluación no es predictivo para apendicitis, al contrario, es para descartar la apendicitis. Si es de 1 a 3, decimos, no es quirúrgico. Si es de 4 a 6, decimos, esperemos unas 12 horas más. Porque en los tiempos, incluso algunos signos dolorosos del cuadro apendicular pueden manifestarse a partir de las 12-24 horas de iniciado el cuadro. Y así es de 7, 8, 9 esta escala, hacemos un procedimiento de abordaje para la extracción del mismo. Entonces, tenemos dentro de ello, lo que bien preguntabas, ya una especie de diagnóstico, pero también ya la posibilidad de tratamiento. Un tratamiento que pudiera abordar, si es que vemos que el apéndice, esa colita, no ha tomado la base del apéndice, pues hacemos la anudación, la extracción a ese nivel. Pero si es que ya está tomando la base del apéndice, podemos hacer una toma muy superior y una técnica que se llama la jareta para permitir la extracción de ese apéndice sin la posibilidad de que haya un cuadro infeccioso. Hay algunos casos en que en estos cuadros también los pacientes notan, he salido, pero tengo acá un plastiquito, dicen, ¿no? O se ha quedado el guante, dicen, ¿no? Y ese es el Dren-Penrose, que necesariamente se coloca para evitar que haya supuración que quede allí y extraer todo ese material contaminado hacia exteriores, acompañando esto de una adecuada antibiótico-terapia por parte de los cirujanos que han practicado el acto operatorio. ¿Hay forma de que se complique después de la operación en el paciente? Hay varias formas. En primer lugar, debería ser una cirugía tranquila, una cirugía sin complicaciones. Pero el abordaje que se tiene, incluso se dice que si es necesario hacer una limpieza, un lavado de la zona donde ha habido una posibilidad, pues, de tener no solo la parte congestiva, inflamatoria y necrótica, se hace hasta que el suerito que se ha usado quede prácticamente transparente, quede prácticamente libre de todo resto que pudiera traer consigo ello. Otro detalle muy importante es que en complicaciones, por ejemplo, podría aparecer un absceso apendicular o también podría aparecer lo que viene a ser el plastrón apendicular. Es decir, el organismo rápidamente reacciona y dice, no, yo tengo que protegerme, esto puede estallar. Y los tejidos empiezan a envolver prácticamente el apéndice, lo protegen, lo cubren y en eso se puede formar ese plastrón o se puede abscesar. En lo cual, profilácticamente, los médicos dicen, mejor nos esperamos, no es necesario abordar, veremos si con antibióticos podemos controlar el cuadro. Si es que el hemograma mejora, obviamente que se puede diferir el proceso quirúrgico. Pero si es que el hemograma continúa en evolución franca, obviamente que se procede a la extracción no solo del apéndice, sino de la zona plastronada y abscesada.
Perfecto, doctor. ¿En qué varía la edad del paciente y la condición ya médica que tenga? Lo primero, como dijimos, que en los niños prácticamente hay unas placas, las placas de Rux, que son las principales que se afectan. En el adulto mayor hay que tener mucho cuidado, porque como son ya inmunosuprimidos los adultos mayores, muchas veces el cuadro de apendicitis no se nota ni en el hemograma. No hay la percepción adecuada de los puntos dolorosos. Es decir, pudiera haber alguna alteración que nos confunda con el cuadro. Y para lo cual, pues obviamente que tendríamos que tener el auxilio de una tomografía para ver si hay una asociación directa con un cuadro de abdomen agudo localizado en apéndice. También se puede abordar este cuadro como cierto caso especial en gestantes. Obviamente que en gestantes no vamos a hacer una tomografía diagnóstica. ¿Podremos hacer una resonancia? Sí. ¿Que es más inocuo que la tomografía? Claro que sí. Y así determinar ello. Y un abordaje en el primer y segundo trimestre del embarazo es más factible que en el tercer trimestre, donde prácticamente toda la cavidad abdominal está tomada por el útero y donde pudiera haber también la posibilidad y necesidad de hacer diagnósticos diferenciales antes de proceder a un abordaje. Atentos con ello. Entonces, amigos, vamos con las recomendaciones finales, doctor. Bien, todo dolor que comienza o que se localiza, vamos a decir así, a nivel de fosa ilíaca, no tiene que ser necesariamente apendicitis. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con algunas de las patologías que hemos mencionado, en primer lugar. En segundo lugar, no automedicarse, sobre todo con antiespasmódicos que pudieran enmascarar el cuadro y pudieran traer consecuencias posteriores, como la formación de abscesos, la peritonitis localizada o generalizada según se tenga a bien la expansión del cuadro. En tercer lugar, los exámenes auxiliares que se le piden no son por gusto, son para definir el cuadro, el estadiaje del cuadro y para ir evolucionando en el tiempo con el cuadro. No se trata de pedir un alta inmediata, sobre todo cuando, por ejemplo, estamos cercanos a unas fiestas y quiero estar con mi familia y después de seguir o continuar con esa celebración, terminar pues prácticamente con un cuadro de mucho mayor complejidad. Por ello, los estudios que se realizan tienen que ser concienzudos y tienen que permitir que los profesionales de la salud, si le dicen tenemos que observar durante 8, 12 horas, tengan que hacerlo de la mejor manera, con la extracción adecuada de las tomas de muestras, sobre todo sanguíneas, que van a permitir decir cómo está ese hemograma. ¿Realmente hay un proceso infeccioso, inflamatorio que se está desarrollando en el interior de esta persona o simplemente hay que hacer ese diagnóstico diferencial con las otras patologías que ya he mencionado? Finalmente, la recuperación de este proceso depende sí o sí y solo de la persona afectada, porque tiene que seguir al pie de la letra las recomendaciones que los profesionales de la salud nos dan. Obviamente que como se trata de un ángulo, una zona donde es una zona de flexión, es una zona donde aplicamos cierta presión con las correas o elásticos que nos colocamos, tendremos que usar al principio del postoperatorio ropa holgada que permita una mejor manipulación del área, un menor escozor, un menor prurito y obviamente también una mejor preservación de la herida operatoria para un restablecimiento posterior. Cualquier información siempre con su médico de cabecera, el médico general de atención primaria puede hacer el diagnóstico también y derivar de inmediato al centro de mayor complejidad donde pueda realizarse el acto operatorio y proceder al mismo, que no tiene que durar en hospitalización más de 2 o 3 días, dependiendo del estado del paciente, la colaboración del mismo y por supuesto, como dije, del estado inicial del paciente, es decir, que no haya tenido alguna comorbilidad que pudiera complicar el acto operatorio en sí. Perfecto, doctor. Gracias por las recomendaciones, gracias por toda la información brindada y por supuesto para aquellos pacientes que necesiten algún tipo de consulta con usted, ¿dónde podemos ubicarla? Bien, nos encuentran en redes sociales como Gustavo Ortega Omonte, Twitter, Instagram, Facebook y también por supuesto a través del 95-937-0460. Sus preguntas van a ser bien recibidas, las contestamos inmediatamente o demoramos, si es que hay muchas, un poquito, pero a través de WhatsApp. Llamadas no respondemos porque, bueno, confundimos a veces con los spams
que pueden también traer otro tipo de información que para el caso no es necesaria. La información que brindamos siempre es gratuita, no tiene que hacer usted ningún pago y agradecemos más bien la deferencia de sus preguntas. Agradecerte a ti, Fiorelita, a tu equipo de producción y por supuesto al canal que siempre me permite llegar a la ciudadanía arequipeña, peruana y a través de las redes sociales a otras partes del orbe. Gracias, doctor. Que tenga un feliz año. Bendiciones para ti. Feliz año este 2025. Positivos al 100% y por supuesto a triunfar. Así es, que así sea, que así sea. Gracias, mi querido doctor, que tenga un lindo fin de semana. Nos vamos a la pausa, regresamos con más para ustedes aquí en Nuevo Día Más.